Bienvenidos a tu canal Historias de Latinoamérica. Espero te guste el contenido y si es así, suscríbete y deja tu like, y si no, deja tu dislike, y si tienes algún tema de tu país, déjalo en la caja de comentarios que lo tomaré muy en cuenta para el próximo video. ¡Comenzamos! Hola amigos, bienvenidos. Hoy hablaremos de un tema muy interesante, cuando un presidente guatemalteco dio la idea y apoyó a Estados Unidos a derrocar el gobierno de Fidel Castro en Cuba. Recuerden que mi canal es pequeño, pero ustedes lo hacen grande. Muchas gracias por los 6.400 seguidores. ¡Comenzamos! El 17 de marzo del año 1960, el presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, ordenó a la Agencia Central de Inteligencia, por sus siglas en inglés, CIA, la organización de una unidad de guerrilla compuesta por exiliados cubanos, con el propósito de derrocar a Fidel Castro. En esa empresa, la CIA tenía la responsabilidad de coordinar acciones de inteligencia con grupos anticastristas dentro de Cuba que pudieran facilitar la invasión, pues se confiaba en levantamientos populares contra Castro y deserciones masivas de sus fuerzas 1 y 2. En noviembre del 1959, comenzaron a unirse grupos que habían sido opositores de la dictadura de Fulgencio Bautista y que no estaban de acuerdo con el rumbo que estaba tomando la revolución. Entre ellos algunos grupos como la Legión de Acción Revolucionaria, por sus siglas LAR, o la Acción Católica Universitaria, por sus siglas ACU. Estos movimientos estaban formados en su mayoría por jóvenes universitarios católicos de clases acomodadas, quienes decidieron buscar a otros excombatientes del movimiento del 26 de julio que mostrasen desacuerdo con la implementación de un régimen comunista, recibiendo además el apoyo de la CIA y parte del clero cubano. En estas reuniones se creó el Movimiento de Recuperación Revolucionaria, MR, y fue trasladado a Estados Unidos para ser entrenados militarmente por la CIA. A partir de enero del 1960, empezaron a trasladarse a Estados Unidos en forma individual, el grupo formado por estudiantes universitarios, y el 17 de mayo del 1960, a un grupo de 10 individuos fueron trasladados a un motel llamado María Antonieta de Fort Lauderdale. En la madrugada del 19 de mayo, fueron presentados a miembros de la CIA encargados de trasladarlos a Ussepa Island, en el estado de Florida. En días posteriores fueron llegando los otros miembros que conformaban el grupo fundador de la Brigada 2506. A este grupo de estudiantes se sumó un grupo de jóvenes oficiales del ejército de Cuba, que habían servido durante el gobierno de Fulgencio Bautista, luchando contra la guerrilla de Fidel Castro. El 1 de noviembre del 1962, el presidente guatemalteco, Miguel Ydígoras Fuentes, le envió una carta a su homónimo estadounidense, John F. Kennedy, con una peculiar propuesta que decía así: estoy complacido en presentarle un plan para solucionar el problema comunista que enfrentan los Estados Unidos, Guatemala y América Latina, con la presencia de un gobierno de facto en la isla de Cuba. Se lee en la misma el intercambio de mensajes entre la administración de Kennedy y el presidente guatemalteco. Fue muy frecuente entre el año 1961 y el 1963. Según se comprobó en documentos referentes al asesinato del expresidente estadounidense, que recientemente fueron desclasificados. Por si quieres irlo a saber, te lo voy a dejar en la caja de comentarios para que los descargues y le eches una leída. Entre los cuales también figuraban notas sobre los presidentes guatemaltecos Juan José Arévalo y Jacobo Arbenz. El gobierno de Ydígoras Fuentes manifestó su apoyo a Estados Unidos en la lucha contra la revolución castrista. No obstante, un memorando para el presidente John F. Kennedy, fechado de marzo del 1961, sugiere que esa ayuda no sería nada gratuita. El gobierno de Guatemala recibió de Estados Unidos $10 millones de ese entonces en ayuda y otros 16.9 millones en préstamos para un proyecto de carreteras que tan solo 7 meses antes de la invasión a la bahía de Cochinos los entregaron. En total, el gobierno de Guatemala recibió casi los $27 millones, que equivaldría a la actualidad en dólares estadounidenses a $224.32 millones, y en quetzales sería 1.749 millones de quetzales. El plan de invasión. El 17 de marzo de 1960, el presidente estadounidense John F. Kennedy
ordenó a la Agencia Central de Inteligencia a organizar una fuerza militar de exiliados cubanos con el propósito de derrocar al líder Castro. 3 meses después, el 4 de julio de 1960, el grupo de radiooperadores fue trasladado al aeropuerto de Opa-locka en Miami y transportado a Guatemala. Anteriormente, el grupo, conformado por exmilitares y un puñado de universitarios, había sido trasladado a Panamá. El grupo, que aterrizó en Guatemala en el aeropuerto militar San José de Escuintla, y fue trasladado por un autobús que pertenecía al ejército de Guatemala a la finca Huelvita, propiedad de Roberto Alejo Zarzú, hermano del embajador de Guatemala en Washington de ese entonces, Carlos Alejo Zarzú. En Huelvita, los exiliados cubanos recibieron entrenamiento y construyeron un centro de radio para coordinar una eventual invasión a Cuba. Idígoras gobernaba desde el año 1958, que también presionó a los Estados Unidos a invadir a Cuba. Las tropas cubanas ya están listas. Si se tarda más la ofensiva, comenzarán las deserciones y perderán la fe en sus jefes, argumentó Idígoras en una carta del 28 de febrero de 1961 a su homólogo de los Estados Unidos. Los miembros de este grupo de radiooperadores estudiaban telegrafía durante la semana. Los sábados y domingos construían la base Trax en las montañas adyacentes a la finca Huelvita. Posteriormente llegó el coronel Napoleón Valeriano, o coronel Vallejos como era conocido, el cual tenía una gran experiencia en la lucha contra la guerrilla en Filipinas, su tierra natal, derrotando a la guerrilla comunista Jubalajab. La famosa Brigada 2506 contaba con una élite de las Fuerzas Aéreas Cubanas, compuesta por expilotos de la Marina de Guerra, Fuerza Aérea y el Ejército. En la parte civil de la Fuerza Aérea de Liberación, por sus siglas FAL, los pilotos de los aviones de transporte provenían de las líneas aéreas comerciales, como la Cubana, de aviación y aerovías. Algunos de ellos tenían un promedio de 20.000 horas de vuelo. Ellos volarían obsoletos aviones bimotor C-46 y cuadrimotores C-54, dados de baja tras la Segunda Guerra Mundial. El armamento militar que el gobierno estadounidense suministró a la brigada se componía de pistolas, fusiles, carabinas, subfusiles, fusiles automáticos, ametralladoras y granadas. El armamento pesado consistía en morteros, así como cañones sin retroceso y explosivos C-3 y C-4 para las demoliciones, pero gracias a su servicio de inteligencia, el gobierno de Fidel Castro sabía que la guerrilla cubana se estaba entrenando en Guatemala y estaba preparada para la posible invasión. Tras 4 o 5 días de navegación durante la madrugada del lunes 17 de abril de 1961, se produjo el desembarco en la playa Girón y en la playa Larga de 1.200 miembros de la Brigada 2506, escoltados por buques y ante escasa resistencia local. Horas después, los invasores son transportados tierra adentro para ampliar la zona invadida, con la misión principal de controlar las 3 carreteras de acceso a ese lugar. Hacia las 6:30 de la mañana, los aviones de la naciente Fuerza Aérea Revolucionaria del gobierno cubano derribaron a 7 aviones B-26 que escoltaban a los invasores y pusieron fuera de combate a los buques Houston y Río Escondido, cerca de Playa Larga, perdiéndose el armamento que transportaban para las fuerzas de tierra. Los invasores quedaron sorprendidos al notar que los aviones gubernamentales dominaban el cielo de Playa Girón, en contra de lo que aseguraban los mandos militares estadounidenses del día 15. Las tropas regulares del gobierno cubano llegaron paulatinamente a la zona, reforzando a los miembros de las milicias nacionales revolucionarias, locales que hasta entonces rechazaban el ataque con medios bastante reducidos. Ante la caída de la noche, los barcos de la Brigada 2506 se retiraron definitivamente, quedando sin desembarcar equipo y municiones. Al final del día, 1.200 invasores habían establecido una cabeza en la playa, penetrando hasta 10 kilómetros en tierra firme, mientras se proyectaba hacia la población de Júcuma y Orquitas. Pese al avance de la Brigada 2506, carecía de apoyo aéreo efectivo, en tanto el gobierno de Estados Unidos no autorizó nuevos vuelos de aviones A-26 desde Nicaragua, entonces gobernada por Anastasio Somoza. El miércoles 19 de abril, las fuerzas invasoras tuvieron que retroceder durante la madrugada,
desde San Blas hacia Playa Girón, donde quedaron prácticamente sitiadas por las tropas gubernamentales. Los que quedaban rezagados pronto fueron cercados y se rindieron al transcurso de la mañana. El propio Fidel Castro se trasladó a la zona del conflicto y observó prácticamente las últimas acciones bélicas. El presidente Castro presionó fuertemente para que la ofensiva se acelerara y así evitar que transcurrieran las 72 horas que necesitaba el gobierno de los Estados Unidos para reconocer al gobierno provisional puesto por ellos, con el objetivo de evitar la invasión directa de la Marina y el ejército estadounidense. Hacia el final del día, la mayoría de sobrevivientes debieron rendirse. Poco antes del anochecer, la operación terminó con la derrota total de los miembros de la Brigada 2556. El número de bajas entre los invasores sobrepasó el centenar de muertos. Los capturados fueron 1189. Los prisioneros fueron juzgados y condenados a prisión por el gobierno cubano, aunque algunos exoficiales de la policía batista fueron condenados a muerte y ejecutados. Los sobrevivientes fueron canjeados a fines del año 1962, mediante un intermediario con el gobierno estadounidense a cambio de $53 millones en forma de alimentos y medicinas y tractores. La victoria generó un enorme respaldo político a Fidel Castro entre las masas cubanas y permitió a su gobierno profundizar el carácter socialista de la revolución cubana, mientras que la oposición interna quedaba neutralizada por la alarma generada durante la invasión. Por otra parte, fue un duro revés para el presidente John F. Kennedy y para el presidente guatemalteco. Idígoras Fuentes intentó mantenerse en el poder luego de jornadas estudiantiles de marzo y abril de 1962 que dejaron a varios muertos. Para contrarrestarlo, aprobó que Juan José Arévalo participara en las elecciones generales del próximo año. El 29 de marzo de 1963 se publicó una entrevista en la que Arévalo explica su deseo de competir por la presidencia. Al siguiente día, Enrique Peralta Azurdia dio el golpe de estado a Idígoras Fuentes. Otra de las cartas desclasificadas del 11 de abril de 1963 señala que Estados Unidos entrenó a 11.500 efectivos de la Fuerza de Seguridad entre militares, Policía Nacional, Policía Judicial y la Policía Fronteriza de Guatemala. En ese entonces ya era presidente Peralta Azurdia. Déjalo en los comentarios si ya conocías esta historia o si no. Muchas gracias.